Página 31. Dios, la muerte y el tiempo, Emmanuel Levinas, 1994. 4.0. Un paso obligado, Heidegger. Viernes 28 de noviembre de 1975. La muerte, pregunta inquietante en su sin reposo, más que en su condición de problema. La inquietud, lo no reposado. La inquietud no es una modalidad de la intencionalidad, al contrario, es la intencionalidad la que constituye una modalidad de ese no reposar de la inquietud. La emoción provocada por esta pregunta no debe interpretarse inmediatamente en relación con el par ser nada, contrariamente a la corriente de pensamiento que ve en el ser del hombre el conatus, la muerte como amenaza para este último y, en la angustia, la fuente de toda afectividad. Aquí se propone algo humano más humano que el conatus, que sería el mantenerse despierto, la vigilancia que no es una vigilancia el despertar del para sí, autosuficiente en su identidad por la alteridad inabsorbible del otro, desengaño incesante del mismo embriagado de sí mismo. Dicho despertar debe concebirse como un despertar en el despertar se convierte en un estado en sí mismo y, por consiguiente, es necesario despertar de ese despertar. Hay una iteración del despertar. Despertar por la desmesura o lo infinito del otro. Este mantenerse despierto, imaginado de forma concreta y hasta su énfasis, es la responsabilidad hacia los demás, una responsabilidad de rehén. Es un despertar que no termina nunca, no se está en deuda hacia los demás. Despertar por lo infinito, pero que se produce de manera concreta en forma de una llamada irresistible a la responsabilidad. De ahí la pasividad, en ningún momento puedo estar tranquilamente para mí. Una pasividad o paciencia que se estira como extensión del tiempo. El tiempo sería una forma de diferirse hasta el infinito sin poder jamás contenerlo o comprenderlo. Este jamás sería como el siempre del tiempo, la duración del tiempo. Una pasividad como esta, la pasividad del rehén, no puede existir en una sociedad organizada, un Estado, etc. Se trata de un despertar en el que lo desconocido, el sinsentido de la muerte, impide toda instalación en una virtud cualquiera de la paciencia, y en el que lo temido surge como la desproporción entre yo y el infinito, como el estar ante Dios, como el propio a Dios. Estas afirmaciones equivalen a concebir de determinada forma la relación entre la muerte y el tiempo. Dicha relación ha sido sostenida, con otra intención pero con un rigor y un vigor extremos, por Heidegger. En primer lugar, hay que examinar el contexto en el que se plantea la cuestión, los apartados 1 a 44 de Sein und Zeit. Se habla menos de la muerte en los últimos escritos de Heidegger. Esta primera parte de la obra introduce, renovada por el filósofo, la pregunta de la ontología fundamental sobre el significado verbal del ser. Al hacerlo, Heidegger despierta la sonoridad verbal del ser en su diferencia con el ente, el sentido sustantivo del ser, lo que se puede mostrar y convertir en tema en términos gramaticales, el nombre, el sustantivo. Los hombres comprenden ya, antes de toda ontología explícita, el verbo ser. Lo comprenden de manera preontológica y, por tanto, sin entenderlo plenamente sino, por el contrario, con una subsistencia de preguntas. Es decir, en la comprensión preontológica del ser está la cuestión del ser, que es una pregunta con respuesta previa. Por ello hay que acercarse al sentido del ser a partir del hombre, que es un ente que comprende el ser y que se pregunta y se interroga por él. Pero preguntarse por el ser no es plantear una pregunta cualquiera sobre la constitución de algún ente. Esta interrogación no es una particularidad psicológica sino que, al contrario, sería esencial al hombre, aunque no en el sentido del atributo esencial de Spinoza. Dicha pregunta sería esencial en la medida en que es precisamente la manera de ser del hombre.
El atributo esencial del hombre consiste en ser de una manera determinada. La forma de ser del hombre, de llevar a cabo su oficio de ser, de recorrer su trayectoria de ser, es su ser en el sentido verbal del término y consiste precisamente en interrogarse sobre el sentido del verbo ser. Dicha interrogación no es una representación, sino ese avanzar en su trayectoria de ser, tener que ser. No hay que confundirse con el ser que hace falta comprender, sino captar sus posibilidades. El ser y su significado conciernen de tal manera al hombre que constituyen lo propio de él. La relación entre lo que es objeto de interrogación y la interrogación misma es una relación única, es el hecho de tener un interés propio, la cualidad de mío, la Gemenicate. Esta estrecha relación entre la pregunta y lo preguntado permite que, por primera vez con tal rigor, el yo se deduzca de la ontología, se deduzca del ser, que lo personal se deduzca de lo ontológico. Véase el apartado 9, el Dasein tiene una Gemenicate y, gracias a tener esa Gemenicate, es ich. Esta cualidad de mío mide la forma de sentirse afectado por el ser y, concretamente, significa el poder ser. Si el hombre posee como interés propio, en el sentido de Sache, aunque la palabra no figure en Seinunzeit, el ser que debe hacerse, llevarse a cabo, progresar según su forma de ser, su esencia consiste en tener que ser. Por consiguiente, va a estar presente en las preguntas sobre él, va a interrogar. Es necesario que haya cierta distancia entre su ser y el ser que aprehende, por eso va a ser una existencia. El hombre es el ser para quien, en su ser, lo importante es su propio ser, y que debe captar su ser. Además no se le designa como Daseiende, sino como Dasein. Comprender el ser es tener que ser. De modo que su ser y el ser que debe comprender son prácticamente el mismo ser, véase la letra sur l'humanisme. Es preciso definir esta cualidad de mío, este tener que llevar a cabo su ser, tenerlo ante sí como posibilidad que puede captar, existir. Y definir dicha existencia es definir la interrogación sobre el ser. O, a la inversa, definir la humanidad del hombre a partir de su existencia, de su Dasein, es exactamente definir la interrogación del hombre sobre el ser. La fórmula el Dasein es un ser para el que, en su ser, lo importante es su ser resultaba seductora en Seinunzeit, donde se refería al conatus. Pero el conatus, en realidad, se deduce del grado de sujeción al ser de ese ente. Aquí no hay existencialismo. Aquí, el hombre es interesante porque ha quedado sujeto al ser, y su sujeción al ser es su interrogación. El conatus mide la obediencia al ser, el carácter integral de ese estar al servicio del ser que es responsabilidad del hombre, lettre sur l'humanisme. El interés de ser es hasta tal punto suyo que el significado de este ser es su interés. El hombre es y está a sí mismo allí, porque esta manera de estar a cargo del ser no es un trabajo intelectual, sino toda la concreción del hombre. El da es la manera de estar en el mundo, que es interrogar sobre el ser. La búsqueda del significado del ser no procede de la misma forma que en Aristóteles. Igual que este último, véase Metafísica, A2, Heidegger habla de asombro, pero, para Aristóteles, el asombro no es más que la conciencia de la propia ignorancia, el saber viene de lo que quiero saber, hay una separación total entre la sorge y las interrogaciones, un desinterés total del saber. No ocurre así en Heidegger. En Seinunzeit puede verse la explicación con el fin de responder a la pregunta de la ontología fundamental del Dasein como ente que se preocupa por ser y debe ser previamente aclarado para plantear la cuestión del ser. De ahí la analítica del Dasein. En realidad, el hecho de que el Dasein del hombre convierta al ser en su interés, su pregunta, el hecho de que tenga la responsabilidad de interrogar, es lo propio del ser. Lo propio del ser es someterse a juicio. La analítica del Dasein es ya, por tanto, un paso en la definición del ser. Seinunzeit no es una preparación de la ontología,
sino ya un paso dentro de ella. La primera característica del ser es estar ya en tela de juicio. Acabar él mismo sometido a preguntas, controvertido. Ponerse en tela de juicio, es decir, ser de tal manera que siempre tenga que ser, gracias a un ente que tiene que ser de tal manera que haya un ente que tenga que dársele en propiedad, que sit zu ereignen. Estar en tela de juicio es ser ereignis. Esto no se vio en Francia en los años 30, porque se tradujo eigentlich por authentique. Surge, pues, el problema de saber si el ser, en el sentido verbal, no vuelve a dejarse apoderar, a ser acontecimiento y a suscitar, de ese modo, lo humano y lo personal. Véase el apartado 9, donde todos los modos del Dasein son eigentlich, incluidos los llamados unigentlich. En Sein und Zeit, Heidegger explica lo que significa concretamente ese estar allí en el que el ser está comprendido, preso, apropiado. Este análisis fenomenológico conduce a la siguiente fórmula: estar allí es estar en el mundo como ser, al lado de las cosas de las que es necesario cuidar. De ahí la preocupación. De ahí los elementos existenciales. La preocupación posee una estructura interrogativa de cómo, no de qué. Los elementos existenciales se reúnen en una fórmula única: estar ya por delante de sí mismo y en el mundo, al lado de las cosas. Aquí surge el problema: estos existenciales constituyen una totalidad, forman algo entero, original. La fórmula estar ya por delante de sí mismo como ser en el mundo contiene fórmulas temporales: ya, por delante de, al lado de. Hay un intento de describir la temporalidad sin hacer intervenir la sucesión de instantes, el tiempo que transcurre. La preocupación de buscar un tiempo original que no se defina como un río que fluye. En una conferencia inédita, anterior a Sein und Zeit, Heidegger advertía la imposibilidad de plantear la pregunta: ¿qué es el tiempo? Si se plantea, se responde: es un ente. Esta pregunta debe ser sustituida, pues, por otra: ¿quién es el tiempo? Por otro lado, recuperando a Aristóteles, el tiempo es la cantidad del movimiento. 9. Advertía que accedemos al tiempo midiéndolo, que nuestro acceso primitivo al tiempo se hace a partir del reloj. Aquí, con las fórmulas temporales ya, aliado de, por delante de, hay un intento de acceder al tiempo de manera que no sea a partir de lo que lo mide. Heidegger va a deducir el tiempo mensurable a partir del tiempo original. Página 36.